Buenas tardes con todo nuestro público Radio Escucha. Hoy estamos en un episodio más del programa Momento Literario, un espacio para descubrir y analizar a los grandes escritores y sus obras. Hoy nos adentramos en la vida y obra de uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Del siglo XX nos referimos a Albert Camus y hablaremos de su novela más conocida, El extranjero. Quédense con nosotros para conocer más sobre el existencialismo y un poco del absurdismo que nos menciona en su obra nuestro querido autor Albert Camus. También tenemos, como siempre, la invitación de nuestros dos panelistas. En esta ocasión tenemos a Dariel Denzel y a Lucy. Dariel, tienes el micrófono, amigo. Muy buenas tardes. En esta oportunidad, gracias más bien por invitarme otra vez. Es un placer siempre comunicar y expresar, ¿no?, las ideas que tenemos en el Club de Lectura, leer los libros, analizarlos y fascinarnos, ¿no?, con los autores, sus obras, sus novelas y ver, ¿no?, este mundo amplio que nos trae la literatura. Por eso me siento bastante emocionado por traerles de nuevo El extranjero de Albert Camus. Lucy. Buenas tardes a todos. La verdad estoy muy feliz de estar aquí como invitada y bueno, pues darles a conocer un poco más sobre el libro del extranjero, sobre el autor Albert Camus y pues nada, agradecerles. Bueno, como siempre tenemos la sección de hablar sobre la vida y el autor. Albert Camus, creo que un autor muy referente del siglo XX que ha impactado mucho. Ha vivido en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y vamos a hablar un poco sobre la bibliografía de nuestro autor y así entender también sus obras literarias. Para esto, Lucy nos va a hablar un poco de la bibliografía de Albert Camus. Ya. Dale, Lucy. El autor, dramaturgo, novelista, ensayista, periodista y filósofo, nacido en 1913, un 7 de noviembre en Modaví, Argelia. En esa época era una colonia francesa. Su familia era de clase baja y su padre tristemente murió en la Primera Guerra Mundial. Albert Camus solo tenía 1 año de edad en ese entonces. Quedó a cargo de su madre, que era analfabeta, no podía escribir y no podía eso. En su adolescencia, Albert Camus ingresó a la Universidad de Argel estudiando filosofía, especialmente en el existencialismo, que fue influenciado por el pensamiento de Nietzsche, Kierkegaard y entre otros. Después de un tiempo, Albert Camus siempre ha sufrido de la enfermedad de tuberculosis, pero esto le hizo estar constantemente consciente de la fragilidad de la vida humana. Ya en 1942, Albert Camus publica su primera novela, que viene a ser El extranjero. Esta se volvió popular y un tanto conocida en ese entonces. Llega la Segunda Guerra Mundial. Camus fue un ferviente defensor de la resistencia francesa. Trabajó como editor y periodista en el periódico Combat, que en parte de la resistencia y sus escritos de esa época se caracterizaban por una lucha contra la opresión y la injusticia. Después de la Guerra Mundial, Camus escribe su siguiente libro, que viene a ser titulado La peste, como al igual viene a ser Las cartas de un amigo alemán. Después de 3 años recibe el premio Nobel de escrito se me fue. Él en su discurso dice: el papel de un escritor no puede ponerse al servicio de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes lo sufren. Si no lo haría, quedaría solo. Bueno. En 1960, Camus muere trágicamente en un accidente de tráfico. Se desvía de la carretera y estrella contra un árbol, y a los 46 años, un lunes 4 de enero, fallece, dejando una obra literaria y filosófica profundamente incluyente pero incompleto. Esto fue lo que es la bibliografía de nuestro autor Albert Camus.
Y digamos, ¿no? ¿Cómo fue su niñez? Nació en una familia pobre, murió su padre a una temprana edad, su madre se tuvo que hacer cargo, una madre que no sabía leer ni escribir, pero a la vez también, por azares de la vida, él tiene un maestro, ¿no? Tiene un maestro quien le sumerge un poco lo que es en la filosofía y quien también le da las cartas y agradece cuando recibe su premio Nobel. Eso fue un poco de la vida de nuestro autor. Ahora vamos a pasar al resumen de la obra en cuestión, pero antes de eso quisiera hacer un énfasis, porque la obra del extranjero trata sobre lo que es el absurdismo, la filosofía corriente que maneja Albert Camus. También sería bueno hablar del mito de Sísifo. El mito de Sísifo, que es una corriente del absurdo, que los dioses lo castigan y tiene que empujar una piedra en una colina arriba, y cada vez que está arriba, esta vuelve a bajar. Entonces es una lucha constante del absurdo de la vida. Pero ahí plantea Albert Camus contra esto lo que es la rebelión del absurdo. Entonces vamos a conocer un poco más de esto más adelante. Ahora entramos en el resumen de lo que es la obra del extranjero y nos lo va a dar nuestro amigo Dariel. Muchas gracias. Pues empezamos, ¿no? El extranjero, la obra de Albert Camus, comienza con una frase bastante curiosa. Hoy ha muerto mamá. O quizás ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizás haya sido ayer. Con aquí ya nos da una introducción bastante interesante sobre la obra, ¿no? El personaje al principio como que no lo ve, o sea, no es como si sintiera algo. Ahora comenzamos con esto, ¿no? Él lo primero que hace al momento de recibir Meursault se llama, es simplemente pensar, ¿no? ¿Cómo voy a ir a Marengo entonces? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Tengo que ir desde una toma de autobús y no muestra mucha atención. Ya en el lugar, Meursault va a asistir al velorio de su madre. En aquí no va a tener ningún deseo de ver el cuerpo. Simplemente no va a querer tener contacto visual, nada. Simplemente las cosas pasan como tienen que pasar. Él se siente un poco sediento, toma un café y como le gusta bastante fumar, pues agarra un cigarrito y se lo fuma. Junto al féretro con los demás asistentes. El detalle es que todos los asistentes ahí como que se incomodan, dicen ¿por qué está fumando? ¿Por qué no está triste? ¿Por qué no está llorando? Al día siguiente él, simplemente lo deja pasar y al día siguiente va a esto, ¿no? Participa en el entierro y se queja más que todo de que está haciendo demasiado calor y que se siente bastante cansado. Después del entierro él regresa a Argelia. Se va a nadar un rato y ahí es donde se encuentra con un nuevo personaje. Es una secretaria de su anterior empresa llamada Mari Cardona. Ellos empiezan a charlar un rato, ven que hay química, van al cine y empiezan a pasarla bien, incluso dándose un beso y pasando la noche juntos. Poco a poco su vida va empezando a tomar una normalidad rápida, pero siempre el personaje va a estar como que saliéndose del guión, no leyendo bien el ambiente, ¿no? Como que hay bastante, o sea, lo que piensa lo dice sin ningún filtro. Él continúa con su rutina con Mari, ¿no? Incluso Mari le llega a preguntar si él la ama, pero él le dice como una respuesta tajante que no. Pasa también poco a poco los pensamientos de él, que le gusta estar con ella, pero después de un tiempo, Mari le pide matrimonio a Meursault. Él le dice, bueno, está bien, casémonos. Una respuesta también un poco fría, pero al final terminan concretando, ¿no? Una relación. Pasa un tiempo y él ve a uno de sus vecinos llamado Salamandro, que sufre la pérdida de un perro, ¿no? Otro también tiene a un nuevo vecino llamado Raymond, con el que se hace bastante amigo. Pero Raymond tiene una reputación bastante extraña, ¿no? Se le conoce como alguien que sale con muchas chicas, es un proxeneta. Y ve, ¿no? Cierta violencia que ocurre con esto, con su amante. Aquí Meursault es capaz de ver cómo Raymond se deja guiar por los celos, por una infidelidad supuesta sobre su amante y empieza a generar esto, ¿no? Violencia. Aquí le pide a Meursault que escriba una carta con tal de vengarse de su madre, de su amante.
Bueno, Mersault le hace caso, como es su amigo, él escribe la carta. Mary le pregunta aquí otra vez si la ama y él responde otra vez que no. Bueno, aquí después vemos que pasa un tiempo y Raymond va a visitar a Mersault. Bueno, antes de esto va a ocurrir un pleito, ¿no? Raymond le va a pedir a Mersault que le ayude, ¿no? Porque ha cometido algo bastante grave. Raymond le termina pegando a su esposa, lo cual la policía llega y él lo encubre. Dice que no pasó nada, Raymond no hizo nada. Después de un tiempo, Mersault y Marie son invitados por Raymond, ¿no? A pasar un domingo en una playa junto con unos amigos. Aquí Raymond y sus amigos Raymond, Mersault empiezan a caminar por la playa, ¿no? Y ahí es donde se encuentran con unas personas que son de origen árabe, de los cuales uno de ellos es el hermano del amante de Raymond, el cual le encara, ¿no? Por haber sido violento y haber hecho muchas cosas con ella, donde se agarran los golpes y Raymond es herido por un cuchillo. Los amigos Mersault va con Raymond a su casa, lo ayudan, lo acogen. Entonces, después de un rato, a modo de despejarse, Mersault va a regresar solo a la playa, donde él se va a encontrar con el árabe, que está con sus amigos, con el árabe tumbado en la arena, tranquilo, disfrutando del sol. Mersault, al ver que está haciendo demasiado sol está haciendo demasiado calor y el sol está cegando la vista, en un ataque de impulso saca su pistola y le da un disparo certero que mata al árabe de un disparo. Pero por algún azar, él le dispara otras 4 veces más a su cadáver ya muerto. Aquí es donde Mersault empieza a tener un giro de trama diferente, donde él es arrestado e interrogado por asesinato. Él no va a mostrar ni un remordimiento, tampoco va a mostrar arrepentimiento alguno, y va a describir los hechos de una forma fría, objetiva. Sí, le disparé, pasó esto, le di otros 4 tiros más. Menciona también que el calor y la luz del sol han sido como que muy cegantes y irritantes para él, y lo hizo, ¿no? Los policías y el abogado están muy desconcertados por cómo es que narra estas cosas. No hay emoción, lo ven como si estaría narrando algo como si estaría leyendo una revista o si estaría caminando por la calle. Es muy extraño, pero a medida que pasa el tiempo, Mersault es encarcelado. Él va a describir sus dificultades en la vida de prisión. Aquí va a tener una constante introspección sobre la libertad que perdió y lo mucho que extraña estar con su esposa Marie, que poco a poco, que siempre estaba para ella, él para ella, o ella para él. Extrañaba el contacto físico con ella, sus salidas, aunque poco a poco se va adaptando, ¿no? A la nueva rutina que tiene de estar en prisión y luego al juzgado. Marie va a visitar a Mersault en prisión. Ellos van a estar felices de encontrarse, ¿no? Pero para ambos la separación es dolorosa, no les gusta estar así. Entonces el abogado de Mersault va a insistir en que él recuerde, ¿no? Sentimientos de tristeza de alguna forma, algo triste que haya ocurrido en su vida, algún rechazo, y entonces se entera ahí de la muerte de su madre. Entonces, como él sabe que la muerte de mi hermana es muy dolorosa, le dice: oye, amigo Mersault, recuerda la muerte de tu madre, el dolor que sentiste, llora. Lo que quieren es que veas el sentimiento, o sea, que tengas sentimientos, que llores en frente del juez, y así pues podemos sacarte más fácilmente. Pero a la respuesta de Mersault va a ser: no puedo fingir lo que no siento, simplemente no puedo, y además no lloré en el entierro de mi madre. Aquí poco a poco van teniendo, ¿no?, complicaciones en el juicio. En esto va a haber el capellán de la prisión que va también a visitar a Mersault. Va a intentar llevarlo a la fe, pero él va a mostrarse indiferente a argumentos religiosos, porque él casi no cree en la religión. Después empieza el juicio de Mersault, donde aquí se le va a mostrar testimonios, ¿no?, sobre su comportamiento, más que todo en el funeral de su madre, más que en los hechos del asesinato. El juez va a destacar el poco dolor que sintió con la pérdida de su madre y la relación con Marie.
Aquí entran ya también los testigos, testificando a favor de Meursault, sus amigos, donde Raymond dice que no fue algo loco, casi como que se deslinga de la responsabilidad, mientras que Mary le dice, no, él es un gran esposo, es muy amoroso, básicamente, pero el juez encuentra una incongruencia, porque la salida ha sido al día siguiente después de haber muerto su madre, lo cual hace que el juez sienta aún más horror de lo que está pasando. O sea, no hay duelo. ¿Cómo es que puedes conseguir una pareja después de haber perdido algo tan grande, no? Le dice, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo. Poco a poco el juicio se va tornando mucho más oscuro, donde van reencarcando, ¿no? Van viendo que Meursault no es capaz de expresar ese sentimiento que tanto quieren ver, es más lógico y solo relata los hechos. Aquí el juez lo construye, ¿no? Le dice que es un hombre frío y sin moral, que es básicamente un asesino sin piedad, que ni siquiera puede llorar en la tumba de su madre. Aquí es donde le tildan de monstruo también. El fiscal va a pronunciar al final su alegato, ¿no? Que es un hombre muy peligroso, es un hombre sin alma, no tiene derecho a esto, a salir exánime, donde lo va a condenar lo condena a morir, básicamente en la plaza, cortándole la cabeza. Aquí el abogado de Meursault, como última defensa, va a decir que el acusado hizo todo eso porque es bastante sensible al sol, al calor y a muchas temperaturas. Por eso es que le incomoda viajar, le incomoda salir, que es muy probable que haya sido el sol y el clima el que realmente haya afectado las cualidades cognitivas de Meursault para que ocurra el incidente. Cosa que no funciona porque de todas maneras le van a dar la condena. Aquí es condenado a decapitación en la plaza pública. Mientras espera su condena, Meursault es cambiado de prisión, y aquí va a reflexionar sobre su condena y situación, ¿no? Va a rechazar muchas veces la llegada y visitas del capellán, y este se va a aferrar a las visitas, a la visión que tiene, ¿no? Él tiene una visión más nihilista de la vida. El capellán insiste tanto que Meursault al final se enfurece y le dice, va a reafirmar, ¿no? su indiferencia en la religión, que todo aquello es indiferente a él se siente más como un extranjero, llegando a una reflexión bastante interesante, ¿no? Después de que el capellán se va. Aquí la reflexión: ¿qué me importaba la muerte de un ciudadano? ¿El amor de una madre? ¿El dios de un pueblo o la ejecución de un reo? ¿Qué me importaba que Marie diera su boca a un nuevo Meursault? ¿Qué me importaba la vida que uno elige y el destino que uno escoge? Desde un único destino había que escogerme tanto a mí como a millares de privilegiados que se decían hermanos míos. Con estas frases, Meursault llega a una iluminación, a una introspección muy profunda donde... Muy bien, vamos a dar una pausa y continuamos con el resumen. Sol de los Andes. Muy bien, continuamos un poquito con el resumen, ya estamos en el final. Dariel, terminamos con esta fascinante historia de El extranjero. Muchas gracias. Pues ahí, ¿no? Meursault, ya en sus últimos días de vida, donde es condenado ya a muerte, reflexiona, ¿no? Sobre cómo es que ha sido la existencia misma de sí mismo, cómo ha sido su vida, llegando a una conclusión de sentirse solitario, ¿no? Estoy solo, dice. Y también llega a otra reflexión donde salen emociones a flor de piel. Quizás sea por ese arrebato de enojo que tuvo antes, pudo pensar un poco más claramente sobre cómo vivieron las demás personas, ¿no? Incluso cómo murió su madre. Incluso recordando sus últimos momentos donde ella intentaba vivir más, incluso tuvo un romance, y dijo, nadie tiene derecho a llorar a mi madre, porque ella vivió como quiso vivir. Y aquí es donde termina la obra del extranjero. Sin duda una fascinante historia del libro El extranjero, escrito por Albert Camus. A ver, tengo varias cuestiones dudas y preguntas que vamos a estar analizando del extranjero. A ver, en una primera parte menciona, ¿no? Cuando
relata al inicio, porque lo relata en primera persona, todo el relato es en primera persona y menciona, hoy mamá ha muerto, o tal vez ayer, no sé, he recibido un telegrama del asilo, madre fallecida, entierro mañana, sentido pésame, nada quiere decir, tal vez fue ayer. O sea, que con esa primera impresión, ¿qué es lo que han entendido? ¿Qué es lo que venía en la obra? Daniel, ¿nos puedes comentar un poco de tu experiencia acerca de la primera parte? Bien, cuando leí la primera parte de la obra, pues yo me sentí intrigado, ¿no? ¿Por qué es que comienza de esta forma? ¿Qué es lo que plantea el autor? Era un comienzo bastante novedoso para mí, pero a la vez como que un poco oscuro, como que la obra decía, ¿qué está pasando acá? Quizás el personaje principal haya sufrido una catástrofe grande que no pueda sentir, quizás es así. Se me vinieron bastantes interrogantes, la verdad. Lucy. La verdad, cuando empecé a leer el libro, pues sentí una tristeza porque dije, no, el protagonista sintió el impacto de la muerte de su madre que desactivó sus emociones. Pero al transcurso de leer el libro, el protagonista siempre estuvo así, estuvo sufriendo alextimia, una incapacidad para sentir emociones, que es ya por genética. Bueno, esas son las impresiones que he tenido. Mi impresión es, ¿no? Como que muy frío al leer la carta, muy frío, muy distante, como que si no cambiara nada dentro de él la muerte de su mamá. Entonces, da a entender también de cómo es Mirzaúl. Vamos entrando un poco más en la historia y nos encontramos con el director del asilo, ¿no? Él decide, inclusive el viajar le hace muy cansado para él, muy tedioso, viajar 2 horas al asilo de su trabajo. Hay uno también, inclusive el pedir permiso a su jefe. Sí, ¿no? Lo pide de una forma bastante, como si estaría pidiendo un permiso para ir básicamente de vacaciones, llegando incluso el jefe a sentirse un poco insatisfecho, donde Mirzaúl mete la pata y le dice, no es mi culpa, cosa que pone aún más en jaque la personalidad que tiene él y sus relaciones interpersonales, ¿no? Claro, y lo reitera de decir, ¿no? No es mi culpa, o sea, no es su culpa de que tenga que pedir permiso y tenga que hacer un viaje. Pero hay una razón muy fuerte ahí, es la muerte de su mamá, ¿no? Todos creo que al sentir la muerte de una madre nos sentiríamos impactados y según si nos regimos a las normas sociales, pues todos se sentirían muy empatía hacia tu dolor, ¿no? O sea, se ha muerto tu mamá y permiso, corre, ve, y la reacción sería muy distinta, pero en este caso Mirzaúl tiene una reacción muy diferente, ¿no? Inclusive cuando llega al asilo, se encuentra con el director, hace una reflexión interesante. Menciona de que su madre era más feliz en el asilo que al estar con Mirzaúl en su casa. Y le dicen, claro, yo te entiendo que tú tenías un trabajo, no tenías mucha plata, y tu madre necesitaba una enfermera que lo atienda. Yo te entiendo. Pero ahí Mirzaúl también piensa y dice de que sí, tiene razón, porque al estar en su casa solamente percibía la mirada de su mamá, ¿no? Que le estaba mirando ahí mientras él caminaba. Pero la madre se sentía más en comodidad en el asilo, ¿no? Estaba conversando, tenía amigos, y inclusive tenía su pareja, un lo debe entender así. Pérez. Ajá, el señor Pérez, ¿no? Lo van a entender así. Un poco también de cómo describe los lugares, porque es muy específico el autor. Menciona que es un día caluroso, que todo está verde, que el cielo azul, un día muy bonito, inclusive menciona aparte, un día muy bonito para ir de vacaciones. Sí. Bueno, estamos ahí. A ver, ¿qué impresiones tienen hasta este punto? Sobre el personaje, se puede ver en la obra que más se enfoca en lo que está pasando, ¿no? En estos momentos. Tiene una conexión, se puede decir, más profunda hacia lo físico, hacia lo palpable, hacia todo aquello que pueda sentir, que una conexión más emocional, ¿no? Más interna.
es como si estaría sopesando, ¿no? Algo que le falta con otro tipo de capacidades. Por eso es que incluso le incomoda el calor, la humedad. Si ve que es bonito para él. Si ve que es horrible, pues es incómodo para él. Por eso es que incluso llega a ver la muerte de su madre como un efecto físico más, ¿no? Como, ok, todos estamos muriendo, todos vamos a morir. Es normal dentro de la humanidad, ¿no? O de cualquier especie, todos morimos. O sea, él ya simplemente siguió su curso, ya pues un poco triste, sí, pero ya, hasta ahí nomás. O sea, él tiene esa conexión más física, no es tanto Emocional. a su emoción, ¿no? No es de sentir emociones como siente, ¿no? Las cosas físicas que lo rodean. Por eso es que él, esa parte de viajar también no le gusta, porque también siente ese cambio de clima. Ajá. Que le choca bastante. Es un sentido más sensorial, ¿no? Sí. Una conexión más sensorial. Lucy. Bueno, yo por mi parte lo estaba viendo por otra forma, porque siento que el protagonista solo quería evitar el dolor, no quería darle mucha importancia a la muerte de su madre, que estaba evitando el dolor, estaba distrayéndose, haciendo otra cosa. Así que entonces siento que no, el protagonista simplemente estaba evitando y no sentía mucho dolor por la muerte de su madre. O sea, una forma de evitar el dolor o el... Claro, el dolor de una muerte es muy fuerte, ¿no? Entonces, él estaría evitando ese dolor. Pero, ¿qué nos dice más en la obra? En el asilo mismo también notamos que él es muy distante o muy ajeno a cómo reacciona sus amigos, entre comillas, sus amigos de su mamá. Porque ahí se da cuenta que sí tiene amigos. Y le parece curioso de cómo lloran. O sea, cómo se sienten tristes, están llorando y para él es raro. Solo una persona estaba llorando. Ajá, la mayoría estaba todos en silencio, ahí solo estaban presentes, pero nadie sentía más que una señora que su mejor amiga. Exacto. Entre comillas, ¿no? Sí, era la única. Entonces, para él le parece muy raro ese sentimiento. Inclusive cuando se van, el cómo se despiden de él dándole las condolencias también le hace muy raro que le saluden. Entonces, esa noche termina ahí. Al día siguiente se prepara lo que es el entierro, tienen que hacer el respectivo entierro, pero aquí el hecho de ver a tu madre y ya, que no lo vas a volver a ver, no tampoco cambia mucho en Mersault. Se entierra, ahí pasamos al día siguiente que se reencuentra con su amiga Marie, que también es muy importante en esta trama. Se encuentra con Marie, están en la playa, y Marie le menciona, ¿no? ¿Qué es de tu vida, no? ¿Qué se estaba haciendo? Ayer se murió mi mamá. Entonces, lo cual es muy raro que una persona se salga de viaje y no haga, como que mencionaba Darío en un inicio, duelo o el sentimiento aún angustiante de la muerte de un ser querido. Sí. Entonces, y para Marie también es algo que le impacta, ¿no? ¿Cómo que murió tu madre y estás aquí? ¿No? Esa parte de Dariel, creo que lo menciona. Vamos a hablar más rato de eso. Dariel, ¿algo que como comentar de este suceso? Sí, se puede ver que en la obra, más que todo, se va enfocando poco a poco a cómo es que las personas o el círculo social y todo el universo que rodea al personaje lo ve como si fuera un extranjero, ¿no? Como si fuera alguien extraño, diferente. Él ve desde la perspectiva de por qué están llorando, por qué me dan las condolencias, si es un hecho más, es algo natural que pasa en el mundo. Mientras que las personas piensan lo contrario, ¿no? Donde dicen, ¿por qué él no está llorando si era su madre, si era un vínculo tan importante? No tiene sentido, hay algo extraño. Aquí se puede ver una diferencia, ¿no? De opiniones, básicamente, entre el mismo personaje y su mundo interno, y el mundo, como él ve el mundo, ¿no? Y cómo los demás ven el mundo. Y como los demás, al ser mayoría, tienden a tener mucho más validez, pues poco a poco como que lo vayan aislando a Mersault. Y aquí podemos ver que Mersault también se siente diferente, incómodo, ¿no? Cómo es que no pueden respetar su punto de vista, pero él tiene que respetar el punto de vista de los demás. Cómo es que, claro, yo veo que estás llorando, no te juzgo, no hago nada, eso me parece raro,
pero yo al tener esta reacción, ¿por qué tú es que actúas de esta manera? ¿O por qué es que intentas aislarme, incluso tachándome de monstruo o de otras cosas, ¿no? ¿Por qué tienes esa reacción? O sea, él no lo entiende todavía en este punto. Él solo quiere vivir su vida como siempre lo vivió, ¿no? Trabajar, dormir, hacer sus cosas, o sea, una rutina que él adora, básicamente. Bueno, para mí el personaje simplemente no entiende por qué la gente siente tanto dolor si no fue su pérdida de ellos. Él está como confundido en ese aspecto, porque como hay gente que siente más dolor por la pérdida de un ser querido tuyo y tú no. Para el personaje fue como que no entiende el dolor de los otros, no entiende su empatía hacia él. Pero es él indiferente. Ajá, exacto. Es indiferente, ajá. Y él está como que no siente el dolor, no puede sentirlo, pero muy dentro de él sí tiene el dolor, no lo quiere aceptar. En un punto, a lo que leí, el autor mismo, Albert Camus, mencionó sobre eso, sobre esas emociones vacías, sin consistencia, y que no son tan genuinas, ya que las reacciones de lo que mencionas, ¿no? Que si no es su familiar y estás llorando, Albert Camus lo encuentra como una emoción vacía, o sea, no real, y es lo justamente lo absurdo, la corriente filosófica del absurdismo que maneja Albert Camus, de cómo las normas sociales rigen o son más que son más representativas en esta historia, ¿no? O sea, que la muerte de alguien. Incluso llegando a enfurecerse, ¿no? Al final en la obra, de ahí que dice, no tienen derecho a llorar por mi madre. Esto es algo de ella, no es de nosotros. Cosa que ahí podemos ver esto, ¿no? Un énfasis diferente, tal como dijo Johan. Claro. A ver, aquí podemos mencionar también, a ver, una parte dice, Mersault representa una figura que no busca adaptarse ni encontrar un propósito, sino que simplemente reacciona sin emoción ante lo que la vida le presenta. Y es cierto, es muy lineal, solo reacciona sin emoción. La muerte de su madre, cuando se va a la playa, cuando golpean al perro, cuando su vecino maltrata a su esposa, a su amante, y cuando también mata al árabe. O sea, son emociones, bueno, para él no hay una reacción emocional ante lo que la vida le presenta. Y nosotros podemos decir que es muy absurdo, muy absurdo no reaccionar ante esos acontecimientos. Vamos a analizar esta parte y luego porque ya estamos casi a la mitad. Vamos a entrar a la muerte del árabe. Dice, pensé que al cabo era un domingo, que mamá estaba ahora enterada, que iba a volver a mi trabajo y que después de todo nada había cambiado. O sea, aquí hablamos un poco de la indiferencia del protagonista. De Mersault. Pero también podemos ver una perspectiva, ¿no? Aquí te plantea el autor Camus, básicamente, bueno, si lo analizamos de una forma más, no yéndonos tanto al personaje, sino yéndonos a un mundo un poco más, es la indiferencia, ¿no? Que tiene básicamente el universo sobre las preocupaciones y sentimientos humanos. El mundo va a seguir siendo lineal, va a seguir corriendo, estemos o no estemos con él. Aunque pase una catástrofe, aunque pasen muchas cosas, aunque sufras una pérdida grande, el cielo no se va a oscurecer, no va a haber un día más, siempre va a ser 24 horas. De cierta forma, este es el pensamiento que también tiene el personaje, ¿no? Ok, se murió alguien, no importa, seguir con mi vida, seguir con todo lo que tiene que hacerse. Es una visión bastante indiferente, sí, muy indiferente sobre cómo es que una persona o cómo nosotros como personas vemos, ¿no? Nuestra realidad, las cosas que nos importan, las cosas que tienen sentido para nosotros y cómo es que, digamos, se puede ver desde un ámbito de un tercero, ¿no? Incluso, como dije, desde el mismo mundo. En el mundo existimos todo, pero el mundo va a seguir estando ahí, queramos o no queramos. Mientras que para nosotros, las cosas que para algunos es indiferente, para nosotros va a tener un valor increíble. Aquí podemos ver esta reacción, ¿no? De Mersault, más que todo. Absurdo. Sí, yéndose a este tipo de absurdismo, en este caso de las emociones. ¿Por qué el humano siente tanto si al final es algo que siempre va a pasar en todas las personas?
Mira, aquí menciona una parte, entrando un poco en el mito de Sísifo, que aquí menciona que es una persona que no hace nada ante lo absurdo, ¿no? Nuestro personaje no hace nada ante los problemas que hay, no hay una reacción inmediata ante la muerte de su madre, no hace nada contra la violencia que ve Raymond hacia su amante, cuando mata no hay una reacción, pero es más lineal, sin un propósito, ¿no? Él solamente sigue el sentido de la vida. Pero en el mito de Sísifo propone lo que es el ser humano se enfrenta a una vida absurda, sin un propósito, menciona, ¿no? O significado inherente, lo que genera un sentimiento de desamparo o vacío existencial. Lo que propone en el mito de Sísifo es la idea de la rebelión frente a lo absurdo, que a pesar que la vida no tiene un sentido trascendental, debemos vivirla plenamente con lucidez sin recurrir a falsas esperanzas. Para Camus, la conciencia del absurdo debe llevarse a la representación, sino a la libertad de aceptar la vida tal como es. Entonces, Sísifo nunca se rinde, ¿no? Nunca se rinde, sigue empujando la roca, se convierte en un símbolo de lucha constante de la resistencia frente a la falta de sentido. Es que es lo que mencionabas, ¿no? El hombre frente al absurdismo del universo, y ante esto Camus propone lo que es la rebelión ante la rebelión del absurdismo ante el absurdo del universo. Incluso también se puede plantear dentro de la obra que Meursault básicamente quiere regresar a su rutina, porque de cierta forma es lo que le da sentido a su vida, ¿no? Es básicamente como Sísifo empujando la roca. Como el autor propone Camus, no veamos a Sísifo viéndolo sufrir una condena eterna, un sufrimiento eterno, levantando la roca por una salvación que jamás va a llegar, sino ver como una persona que disfruta el proceso de hacer algo, aunque esto no llegue a ninguna parte. Esto se puede ver en Meursault, en su trabajo, ¿no? Porque básicamente, si no hay el trabajo, de cierta forma el ser humano va a seguir en este absurdismo, ¿no? De la muerte, va a seguir viendo, va a seguir teniendo conexiones con personas, más que otra cosa, simplemente ya vendría a ser una construcción y una condena social lo que él vive, más que todo. El trabajo básicamente le da a las personas una forma para vivir, ¿no? Un sentido a su vida, pero esto no lo salva del absurdismo de que es la muerte al final. Y es lo que se puede ver también en Meursault. Él busca seguir esto como si fuera Sísifo, seguir con su trabajo, ¿no? Dejando a un lado las cosas emocionales, se podría decir. Vamos a entrar en la parte final de cuando ya hacen la sentencia Meursault, que más que debería cuestionarse por haber asesinado a un hombre, a una persona, lo juzgan por no haber llorado cuando su madre falleció. O sea, y eso también es parte del absurdismo, ¿no? Son las consecuencias del absurdismo, que lo que debía haber sido haber cuestionado del por qué haber matado al árabe, y sentenciar a base de eso, pero lo sentencian a base de que no lloró frente al hecho de su madre o la muerte de su madre, ¿no? Y eso también es el absurdo que plantea Camus, o Albert Camus, aquí en la obra. Sí, es una condena social y más que todo a la moralidad de cómo es posible que una persona no llore porque su madre ha muerto, dejando en segundo plano que él haya matado a una persona. Todo el mundo considera casi imposible de que alguien no pueda llorar o no pueda sentir algo o no se sienta por lo menos triste, ¿no? A la pérdida de un ser querido tan grande como frente es el caso de la madre. Normas sociales, sí, ¿no? Y Camus Meursault dice, ¿qué? No tiene sentido, simplemente así es como veo el mundo yo, no te estoy forzando a verlo a ti de la misma manera que lo veo yo. Pero entonces las personas dicen, es que no entiendo tu punto de vista, y por eso también lo condenamos. Lucy, ¿tienes algo que contar aquí? Sí, quiero comentar algo. Voy a defender al personaje. Bien. Él sí sentía dolor, solo es que no lo decía, no lo demostraba, no era como que a llorar, que se murió mi mamá, no. Él se expresaba mediante sus acciones, porque cuando su mamá murió, le dijeron, ¿quieres ver a tu mamá? Y él dijo, no, ciérralo. Entonces, cuando ella no la miró.
En otra cosa es cuando también Marie le propone matrimonio y o sea él decía que no la amaba, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sus acciones decían otra cosa. Él narraba que tenía bastantes ganas de abrazarla, de besarla y disfrutaba el tiempo con ella. Entonces sus acciones mostraban que sí la amaba. Entonces Morsol no mostraba sus emociones, no mostraba sus sucesos así para que todo el mundo lo vea. Incluso cuando lo sentenciaron, él tampoco, pero sí se enojó, porque él decía, ¿por qué necesito? O sea, no entendía por qué necesitaba la gente ver su dolor. Pero en cambio, él sí lo sentía, pero no como para que todo el mundo diga, oh, sí, eso, no. ¿Sí me entienden? Justamente la sociedad o las normas sociales querían verlo llorar. Exacto. Ante la muerte de su madre. Querían ver que tenga sufrimiento. O, pues, no, que sea humano. Porque al no verlo sufrir, al no verlo sentir emociones, al no reaccionar a ciertas circunstancias que nos plantea en la obra, me parece deshumanizado hasta cierto punto. Sí, pero como te comento, las personas tienen como diferentes maneras de llevar el luto y Morsol lo llevaba de la manera interna, para él. No, era como que todo el mundo me vea sufrir. Por eso es que Camus cuestiona las normas sociales. Es muy absurdo, él dice, ¿no? O sea, por eso es el absurdismo. Sí, por eso es que el personaje también menciona, ¿no? O sea, me está condenando más porque no siento, porque no estoy expresando aquello, o porque he matado a una persona, o sea, no, es diferente. Ajá. Y él aún no logra comprender esto, el por qué sucede, porque también de cierta forma era indiferente a las emociones humanas. No es que sea indiferente a sus emociones, pero sí era indiferente a las emociones de los demás. Él percibía el mundo de una forma, pero no comprendía cómo lo percibían los demás, y ahí es donde tenía muchos roces con la realidad. De cierta forma, la única persona que vemos que le entendía hasta cierto grado era su esposa, Marie, porque aunque ella veía las respuestas cortantes de Meursault, en sus acciones veía que sí la quería. Era un amor medio extraño, se podría decir medio frívolo, pero él sabía que la quería, y se puede comprobar esto cuando Meursault está en la cárcel y se ve, ¿no?, con ese afán de cómo le extraña a Marie, sus toques y caricias. Vemos a Meursault como un personaje que no puede expresar bien, sus emociones, pero a la vez también tiene una vida muy horizontal, ¿no?, muy lineal, que no cambia nada frente a las circunstancias que pasan. Pero también que él es un extraño en su propio mundo, en su propio círculo cercano, ¿no? Es un extraño. Vamos a la parte final. Quiero saber sus últimas apreciaciones del libro, si lo recomiendan o no, qué reflexiones les ha causado, lo cual es muy interesante para nuestro público. Comenzamos con Dariel, comenzamos con la última parte ya, dándonos las reflexiones de nuestro querido autor. Bueno, desde la perspectiva del libro que pude leer, vemos que es importante, ¿no?, saber cómo comunicar a las personas tanto nuestras emociones y ver las emociones de los demás, ¿no? También plantearnos y, digamos, no actuar básicamente según cómo creamos en todo momento. Siempre es bueno tomarse un respiro, un descanso y ver, ¿no?, lo que sucede, ver que hay acciones que pueden llevar a consecuencias futuras más graves a un largo plazo, no tanto a un corto plazo. Si me piden una opinión un poco más personal, más profesional, diría que el personaje tiende a tener ciertos estándares, ¿no?, o ciertas características con un trastorno llamado trastorno espectro autista, que básicamente son personas que ven el mundo de forma un poco más racional, ¿no?, una forma de ver el mundo diferente, pero no por eso son personas malas, sino son personas que tienen una forma de vida, una forma de ver las cosas diferentes, pero no por eso quieren hacer daño a propósito, simplemente intentan integrarse a cómo es que son, cómo es la sociedad en realidad, con sus herramientas, con sus prácticas, pero lo intentan. No es que sean
frívolos, como en el libro se condena a Morseol porque piensan que es un monstruo. No son monstruos. A veces, muchas veces, también nosotros mismos, no yéndonos tan lejos, no podemos expresar ciertas emociones, ¿no? Generalmente a veces nos dejamos a llevar por ideas que son concebidas por nosotros mismos, que al final terminan dándonos una visión errónea de lo que pasa, ¿no?, en la realidad. Incluso podemos llegar a herir a otras personas, no porque seamos conscientes de eso, simplemente porque a veces no nos tomamos, ¿no?, el suficiente tiempo de analizar las cosas un poco más racionalmente, o yéndonos más a lo emocional, ¿no?, donde decimos, ok, en vez de sacar conclusiones o simplemente imponer mi punto de vista, ¿por qué no preguntar a los demás? ¿Por qué no intentar empatizar con otros mundos o con otras perspectivas, no, otras ideologías? Por eso el libro de El extranjero me parece una obra que sí es recomendable, porque te plantea un punto de vista diferente del convencional, un punto de vista de una persona que ve el mundo con otros ojos, no porque no porque esta persona no es humana, va a dejar de, o sea, va a expresar sus emociones como tal, como todas las personas, sino también tienen otras maneras de expresar. Somos muchas personas que tal vez nos están oyendo, y muchas personas también que conocemos al mundo, y cada uno, como dijo la compañera, siente su dolor, siente emociones de forma distinta. No todos somos iguales. Claro, hay un estándar de cómo vemos el mundo a nivel social, pero no siempre debemos dejarnos llevar, ¿no?, por esta influencia social, sino ver un poquito más allá, ¿no?, profundizar en nuestros lazos. Mi punto de vista es que el libro depende a cómo lo vayas a leer, porque cuando lo leí yo sentí que el personaje no tenía ningún defecto y que estaba en todo su derecho de sentir lo que sentía, de que evada su dolor y pueda distraerse en su entorno, en su trabajo, en sus relaciones amorosas con sus vecinos, etcétera. Entonces, pero mientras escucho sus comentarios es como ver que el personaje era defectuoso. Y bueno, sí, el libro es muy bueno, muy interesante, tiene varias historias, varias conexiones con sus vecinos, con su pareja, con lo de su trabajo, su punto de vista, el punto de vista de los demás personajes. Y bueno, yo sí lo recomendaría al 100%. Y eso, estoy sin palabras. Perfecto. Muy bien, llegamos a la parte final. Agradecer a todos los que nos escuchan todos los sábados desde el mediodía. En este espacio hablamos sobre la vida y obra de distintos autores. Hoy nos ha tocado hablar de Albert Camus, El extranjero. Una obra trascendental, también considerada una obra que es una obra contemporánea, que hasta el punto de hoy se sigue analizando, se sigue contemplando y se sigue analizando desde la perspectiva donde vivimos, que acontece estos hechos. Pero también en la época donde se escribió esta obra, recordemos que ha sido en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde la brutalidad y la violencia y el sentido de vida era muy ambiguo, ¿no? Y justamente también podemos compartir ahí que es absurdo, que no había un sentido de vida, que tú eras más un observador dentro de tu círculo muy cercano. Entonces, lo que diría al final de esto es, vivan su propia vida, hagan lo que tengan que hacer, frente a las crisis, frente a los problemas, de todo, porque cada problema hay una solución y siempre va a haber problemas y siempre debemos estar con lo que plantea, ¿no?, la rebelión del absurdo, aunque digamos, no, es absurdo, tiene muchos problemas, siempre los va a haber, pero por eso se plantea la rebelión del absurdo. Una obra muy recomendable, no para toda la edad, no para todas las edades, mayores de 18, porque hay muchos puntos de vista que lo pueden malentender. Yo creo que haberse leído varios libritos y recién no entrar a Albert Camus, no va para todas las edades. Sí, también tenemos que abordar esta obra sin algún prejuicio, ¿no? Porque vamos a ver la incomodidad ante la indiferencia de Mirza, ¿no?
pero también vamos a comprender una perspectiva diferente, de una filosofía diferente. Por eso, si vamos a leer una obra, va a ser básicamente con la mente abierta, ¿no? Para ver esos pequeños detalles que a veces nos plantea el autor, porque el autor Camus también es muy bueno planteándote cosas tanto en frases cortas, en sus alegorías, e incluso en cómo se expresan, ¿no?, sus personajes. Por eso es una muy buena obra que se puede disfrutar, siempre teniendo, ¿no?, una mentalidad amplia. Claro, porque es de las pocas obras que no empatizas con el protagonista. Yo no sí logré empaticé. empatizar con el protagonista, que es hasta el final, ¿no? Pero sí te da una clara, un objetivo claro de lo que quiere decirnos Albert Camus. Bueno, hoy hemos explorado la vida y obra de Albert Camus, particularmente a través de su obra más reconocida, El extranjero. Nos invita a cuestionar nuestra relación de la vida y el sentido y la muerte. A pesar de que se existe más de 70 años, El extranjero sigue resonando hoy en día, mostrándonos la importancia de encontrar el sentido en un mundo que a menudo parece no tenerlo. Bueno, agradecerles por acompañarnos en este programa del radio. Nos vemos el siguiente sábado y un momento de contar una nueva historia.